Vamos a resolver este otro ejemplo de tubo Venturi, ¿ya? Entonces vemos que el Venturi pues ya está en posición vertical. Bueno, entonces vamos a leer el enunciado. Dice, circula agua hacia arriba a través de un tubo Venturi vertical de 30 centímetros de diámetro en la tubería y 15 centímetros en el diámetro en la garganta. La desviación del manómetro diferencial es de 1.16 metros. 1.16 metros. De líquido de densidad relativa con gravedad específica, por eso aquí le puse el manómetro a 1.25. ¿Cómo se muestra en la figura? Determinar el caudal. Bueno, entonces tenemos el dibujo, ¿verdad?, que nos dan. Entonces tenemos el punto 1 colocado en la toma de presión, el punto 2 en la garganta, conectado también en la toma de presión. Entonces entre el punto 1 y el punto 2 hay 45 centímetros de distancia. Acuérdense que ya habíamos dicho cuando resolvimos el Venturi inclinado, ¿verdad? Entonces ya dijimos que ya no podemos decir que delta Z es 0, ya no se puede. Entonces tenemos el agua, no nos dice a qué temperatura, vamos a tomar nosotros 15 grados centígrados, temperatura estándar, sacamos las propiedades del agua, ¿verdad? El manómetro nos da la gravedad específica o densidad relativa, sacamos su peso específico y nos piden el caudal, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros sabemos que para calcular el caudal pues es igual a el valor de la constante por el área de la sección de la garganta y multiplicado por 2 veces G delta H. Bueno, entonces de aquí pues vamos primero para el valor de K, ¿verdad? Nosotros para calcular el valor de K pues necesitamos la relación de diámetros. Entonces, la relación de diámetros, si la tenemos, ¿verdad? Si la tenemos por ahí. Tenemos que, dice que el diámetro, vamos a apuntarlo aquí, es de 30 centímetros y que este otro es de 15 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos la relación de diámetros D sobre D mayúscula y esto pues, nos daría punto 5, ¿verdad? La relación de diámetros. Bueno, entonces para el valor necesitamos delta H, ¿verdad? Entonces no tenemos, pero pues sí podemos analizar el manómetro diferencial. Entonces vamos a indicar, ¿verdad?, para el manómetro diferencial. Entonces tendríamos de este punto a este punto el valor de H1, de este punto a este punto tenemos a H2 y de este punto hasta este punto, ¿verdad?, tendremos a H3. Bueno, entonces, si nosotros empezamos con nuestro manómetro, pues tendríamos que la presión en 1, ¿verdad?, estamos aquí. Entonces, como venimos hacia abajo, la presión aumenta. Entonces tendríamos más el peso específico del fluido por H1. De este punto, que es colineal con este, y ahora vamos hacia arriba, la presión disminuye, menos el peso específico del manómetro por H2. De este punto a este punto, pues también la presión disminuye, menos el peso específico del fluido por H3. Entonces ya llegamos al punto 2, ¿verdad? Entonces despejamos esa diferencial de presiones, presión 1 menos presión 2. Entonces tendremos que es el peso específico del fluido por H3 más el peso específico del manómetro por H2 menos
el peso específico del fluido por H1. ¿Ya? Entonces, sí conocemos datos de las alturas. Entonces nosotros sabemos que esta distancia desde este punto es la misma que este otro. Entonces tendríamos punto 45, ¿ya? Esa diferencia que hay aquí, punto 45, más H1, y esto es igual a H2 más H3. H2 vale 1.16 más H3. ¿Ya? Entonces, pues de ahí nosotros podemos decir que H1 es igual a 1.16 más H3 menos 0.45. Entonces ya con esto puedo venir y sustituirlo aquí. Entonces tendríamos que la presión 1 menos la presión 2 es igual al peso específico del fluido por H3 más el peso específico del manómetro por H2 menos el peso específico del fluido por H1. Pero H1 es todo esto que está aquí. 1.16 más H3 menos 0.45. Entonces de aquí pues nos quedaría que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico del fluido por H3 más el peso específico del manómetro por H2 menos el peso específico del fluido por 1.16 menos el peso específico del fluido por H3 y más el peso específico del fluido por 0.45. ¿Ya? Entonces, pues de aquí nosotros podemos ver que este término que es positivo con este término que es negativo, pues lo podemos eliminar. De aquí también nosotros podemos ver que H2 es 1.16. ¿Ya? Entonces, pues de aquí también podríamos nosotros decir que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el valor que es el mismo. Este es el mismo que este. Entonces sería 1.16 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido, más el peso específico del fluido por 0.45. Entonces ya llegamos, ¿verdad?, a ese valor. Todo esto que está aquí lo conocemos. Todo eso lo conocemos. Entonces vamos a la ecuación de la hidrostática, en donde dice que delta P es igual al peso específico del fluido por delta H. Entonces de aquí decimos que delta H es igual a delta P entre el peso específico del fluido. Y ya conocemos cuánto vale delta P, ¿verdad? Entonces delta P es igual a 1.16 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido más el peso específico del fluido por 0.45. Y todo esto entre el peso específico del fluido. Entonces, por eso cuando los tubos Venturi ya no están horizontales, pues sí debemos de tomar en cuenta esa diferencia que hay entre los puntos. Entonces, de ahí nosotros pues tenemos todos los datos que están aquí. Si hacemos esa operación que está ahí, entonces delta H es igual a 0.74. Entonces, con ese dato, pues ya puedo regresar, ¿verdad? Regresar para calcular el término de delta H que yo necesitaba o que necesito. Entonces, puedo decir que el número de Reynolds con respecto al diámetro, en función del valor de K, es igual a
el valor de D multiplicado por 2 veces G por delta H y dividido entre la viscosidad. ¿Ya? Entonces, con ese dato nosotros entramos a nuestra gráfica. En la parte de arriba de nuestra gráfica, las líneas inclinadas y punteadas. ¿Ya? Entonces, con ese dato entramos. Si nosotros sustituimos todo esto, que ya lo tenemos, todo eso que está ahí, ya lo tenemos, entonces nos da de 4.9 por 10 a la 5. Entonces ya tengo los datos para poder encontrar el valor de K. Ya tengo la relación de diámetros y ya tengo el número de Reynolds en función. ¿Ya? Ya está. Entonces voy a mi gráfica en la parte de arriba, ¿ya? La parte de arriba de la gráfica, que son las líneas inclinadas punteadas. Bueno, entonces vamos ahí, ¿ya? Al tubo Venturi, las curvas del tubo Venturi, y encontramos que el valor de K, lo más próximo que podemos encontrar, 1.0125. Acuérdense que nos dijeron que ese valor de K siempre va a estar oscilando ahí muy cercano al 1, ¿verdad? Muy cercano al 1. Bueno, entonces, regresando, pues ya tengo puedo calcular el área de la sección de la garganta y ya tengo este otro de aquí. Si calculamos el área de la sección de la garganta, pues entonces ese valor de área de la sección de la garganta nos da de 0.01767 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces ya tengo todo para sustituir en mi ecuación. Si nosotros sustituimos los valores, entonces el caudal nos da de 0.06816 metros cúbicos por segundo. Entonces, pues esa sería la solución para este problema.